Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor, el drama y sobre todo, las pruebas que pueden determinar el destino de una relación. El título de hoy, Prueba de lealtad, ¿salvará a Kerem y Hande? El destino de su amor, ya nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a tratar. ¿Están listos para descubrir si la lealtad será el salvavidas o el ancla que hunda la historia de amor de Kerem y Hande? Si este tipo de contenido les apasiona, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Prepárense porque hoy vamos a desgranar uno de esos dilemas que nos atrapan y nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor y la fidelidad. Hoy vamos a desgranar una situación que en el mundo de las series y las historias de amor, es un clásico ineludible. Las pruebas de lealtad. Esos momentos cruciales donde la confianza, la fidelidad y la verdad se ponen a prueba bajo una presión inimaginable, a menudo orquestada por fuerzas externas o dilemas internos insuperables. En el caso de Kerem y Hande, una pareja cuyo viaje emocional nos ha cautivado, parece que su relación se encuentra en una encrucijada vital, y esta prueba de lealtad podría ser el punto de inflexión que defina si su amor tiene un futuro brillante o si, lamentablemente, está destinado a desmoronarse bajo el peso de las circunstancias. Cuando hablamos de una prueba de lealtad, nuestra mente se dispara hacia un abanico de posibilidades, cada una más intrigante que la anterior. ¿Será una tentación inesperada y seductora que uno de ellos deba resistir a toda costa, poniendo a prueba su compromiso? ¿Será una mentira piadosa, nacida de un buen propósito pero que, al ser descubierta, genere un terremoto emocional que amenace con derribar los cimientos de la relación? O quizás se trate de una situación externa, un dilema moral donde uno deba traicionar la confianza del otro, o incluso hacer un sacrificio doloroso, para protegerse a sí mismo o a un ser querido. Las posibilidades son infinitas y en las historias bien contadas, cada una de ellas tiene el potencial de ser devastadora, de desgarrar el corazón de los personajes y de los espectadores por igual. Para Kerem y Hande, el camino hacia el amor no ha sido precisamente un paseo por el jardín de rosas. Hemos sido testigos de cómo han navegado por aguas turbulentas, enfrentando obstáculos significativos, malentendidos dolorosos y, es casi seguro, la influencia de terceros interesados, aquellos que buscan aprovecharse de sus debilidades o sembrar la discordia. El amor, en su estado más puro y anhelado, se construye sobre la confianza mutua, la comunicación abierta y un compromiso inquebrantable, pilares que, cuando se tambalean, pueden hacer temblar toda la estructura. Pero ¿qué sucede cuando uno de estos pilares, la lealtad, se tambalea? ¿Qué pasa cuando la propia esencia de la fidelidad se cuestiona, cuando la duda se instala en el corazón? La prueba de lealtad, como su nombre indica, es un examen severo, un crisol donde los verdaderos sentimientos y valores se forjan o se rompen. Requiere que los personajes demuestren, no solo con palabras vacías, sino con acciones concretas y a menudo dolorosas, de que están hechos realmente. Para Hande, por ejemplo, esta prueba puede significar tener que elegir entre la seguridad financiera y el amor que siente por Kerem, o entre la incómoda pero liberadora verdad y la conveniente y engañosa mentira. Podría verse obligada a tomar una decisión que ponga en juego sus sentimientos por Kerem, o incluso su propia reputación, su honor o su futuro. Del mismo modo, Kerem podría enfrentarse a una situación donde deba demostrar su devoción incondicional a Hande, quizás ante una propuesta seductora que amenace con separarlos, o una amenaza externa que intente jugar con sus miedos para romper su vínculo. Pensemos en los escenarios posibles que podrían desplegarse ante nuestros ojos. Imaginen por un instante que Hande se encuentra en una situación económica desesperada, al borde de la ruina, y un antiguo admirador, alguien con poder e influencia, le ofrece una solución rápida y efectiva a todos sus problemas, pero a cambio, le exige que se aleje de Kerem, que olvide su amor. ¿Sería capaz de rechazar esa tentadora oferta, anteponiendo su amor por Kerem a su propio bienestar material y seguridad? La decisión sería desgarradora, un verdadero testamento de la fuerza de sus sentimientos. O quizás el escenario es diferente, Kerem descubre un secreto oscuro y devastador del pasado de Hande, algo que podría destruir su reputación, manchar su nombre o incluso ponerla en peligro real. ¿Será su lealtad lo suficientemente fuerte y pura como para protegerla, incluso si eso significa arriesgar su propia vida, su libertad o su reputación en el proceso? Estas son las encrucijadas que nos mantienen al borde del asiento. Estas pruebas no solo son fascinantes desde el punto de vista de la trama, añadiendo tensión y drama a la narrativa,
sino que también nos hablan de la naturaleza humana en su estado más crudo. Nos muestran hasta dónde pueden llegar las personas cuando el amor está en juego, qué valores están dispuestos a defender a capa y espada, y cuáles, por el contrario, están dispuestos a sacrificar en aras de la supervivencia, la conveniencia o la protección. En el caso de Kerem y Ande, la pregunta clave que resuena es si su amor es lo suficientemente profundo, resiliente y auténtico como para superar esta prueba. Si esta prueba de lealtad logra unirlos aún más, fortaleciendo sus lazos, profundizando su compromiso y demostrando la solidez de su conexión, entonces podríamos decir, con gran alivio, que su amor ha sido salvado, e incluso elevado a un nuevo y más fuerte nivel. Pero por otro lado, si la prueba los separa, si la confianza se quiebra irremediablemente, si las grietas se hacen demasiado profundas para ser reparadas, entonces el destino de su amor sería, lamentablemente, un final trágico y descorazonador. Es importante recordar, y este es un matiz crucial, que las pruebas de lealtad no siempre son un evento único y dramático, un gran cataclismo que sacude la relación de la noche a la mañana. A veces la erosión de la confianza y la lealtad es un proceso más sutil, una acumulación de pequeñas decisiones, de pequeñas dudas, de pequeñas debilidades que poco a poco van minando y debilitando la base de la relación. Sin embargo, cuando hablamos de una prueba con mayúsculas, como la que lleva este título, solemos referirnos a un momento de alto impacto, un clímax narrativo que fuerza a los personajes a mostrar su verdadero carácter, a tomar decisiones definitivas y a revelar sus prioridades más profundas. Es un momento de verdad, de exposición total. Analicemos ahora las posibles implicaciones para cada uno de los personajes si no superan esta prueba con éxito. Si Ande, por ejemplo, falla en esta prueba, ya sea por debilidad, por miedo o por una elección equivocada, podría cargar con una culpa inmensa, un peso insoportable que la atormentaría para siempre. Kerem, por su parte, podría verse profundamente herido, no solo por la acción en sí, sino por la traición a la confianza depositada, perdiendo la fe en ella y en la posibilidad de un futuro juntos. Esto podría desencadenar una separación dolorosa, llena de arrepentimiento, de preguntas sin respuesta que nunca se desvelarán, y de la amarga sensación de lo que pudo haber sido. Por otro lado, y este es el escenario que todos esperamos, si ambos logran superar la prueba juntos, demostrando una valentía inquebrantable, una honestidad radical, un coraje para enfrentar la adversidad y un sacrificio mutuo, su amor se solidificaría de una manera incomparable. Se convertirían en un equipo inquebrantable, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presente, sabiendo con absoluta certeza que su conexión es sólida y a prueba de todo. La belleza y la angustia de estas historias radican en la anticipación, en la incertidumbre que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Qué harán Kerem y Ande ante este dilema? ¿Cómo reaccionarán cuando la presión sea máxima? ¿Serán capaces de perdonar, de comprender las motivaciones ocultas, de luchar con todas sus fuerzas por lo que tienen? El guionista, en este caso, está jugando magistralmente con nuestras emociones, invitándonos a especular, a imaginar los peores y los mejores escenarios, y a desear, con fervor, lo mejor para Kerem y Ande. Y nosotros, como espectadores, nos involucramos plenamente en esta montaña rusa emocional, sufriendo con sus dilemas y celebrando con alegría desbordante sus victorias. La prueba de lealtad, en su esencia más profunda, es un reflejo directo de las expectativas que tenemos sobre las relaciones, tanto las que vivimos como las que idealizamos. Esperamos que nuestros seres queridos sean leales, que nos defiendan ante la adversidad, que nos apoyen incondicionalmente en los momentos más oscuros. Y cuando estas expectativas no se cumplen, el dolor y la decepción pueden ser insoportables, llegando a rompernos el corazón. Pero al mismo tiempo también esperamos y anhelamos que nuestras relaciones sean fuertes, capaces de superar cualquier obstáculo, de resurgir más fuertes de las cenizas de la adversidad. Y es precisamente ahí, en esa dualidad entre la fragilidad y la resiliencia, donde reside la esperanza para Kerem y Ande, y para todas las parejas que enfrentan desafíos. La pregunta que nos planteamos hoy es directa, sin rodeos: ¿esta prueba de lealtad será el catalizador que salve su amor, impulsándolo hacia un futuro prometedor, o será la fuerza destructiva que lo arrastre a la perdición? No podemos dar una respuesta definitiva, no aún, sin conocer todos los detalles intrincados de la historia que se está desarrollando. Sin embargo, podemos analizar las posibles consecuencias basándonos en lo que hemos explorado. Si ambos personajes demuestran una lealtad incondicional, una fidelidad a prueba de fuego, a pesar de las dificultades, los sacrificios y las tentaciones, entonces sí, su amor tiene todas las papeletas para ser salvado.
No solo sino que también salir fortalecido y más unido que nunca. Si por el contrario, la prueba revela grietas profundas en su confianza mutua, si las debilidades individuales salen a la luz de manera irrefutable, o si las acciones tomadas son irreversibles, el camino se volverá mucho, mucho más complicado, y el futuro de su amor se tornará incierto y sombrío. En resumen, la prueba de lealtad que se cierne sobre Kerem y Ande es un momento crítico, un punto de inflexión que pondrá a prueba la solidez, la autenticidad y la profundidad de su amor. Ya sea a través de la tentación irresistible, la mentira dolorosa o una amenaza externa que los obligue a tomar decisiones imposibles, sus acciones y decisiones en este momento crucial definirán, sin lugar a dudas, el futuro de su relación. La lealtad, como pilar fundamental de cualquier unión significativa, será sometida a un examen riguroso, y solo el tiempo, y el desarrollo de la trama, dirá si este examen los unirá aún más, forjando un vínculo inquebrantable, o si los separará para siempre, dejando tras de sí los escombros de un amor que no pudo superar la adversidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la fascinante y tensa situación de Kerem y Ande y esa crucial prueba de lealtad que podría definir su destino. Hemos explorado las diferentes facetas de lo que esto implica, los dilemas morales, las presiones emocionales y las posibles consecuencias devastadoras o redentoras para el futuro de su amor. Espero sinceramente que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre estos temas tan universales. Me encantaría saber su opinión sobre este tema tan apasionante. ¿Creen que Kerem y Ande tienen lo necesario para superar esta prueba? ¿Qué harían ustedes en una situación similar, enfrentando un dilema de lealtad tan grande? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si disfrutaron de este contenido y les resultó valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos que también aman las historias de amor y drama, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros análisis. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos y no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía y nos vemos en el próximo análisis.